Buenos días.
Buenos días. Buenos días. Bueno, eh, ya voy a empezar. Ya son 20, 21 los que han llegado. Miren, vamos a continuar con esto de las adicciones, ¿no? Voy a hablarles de la heroína. Ahora, pues, el nuevo analgésico, el fentanilo, ¿no?, que está llegando a sustituir a lo que durante mucho tiempo fue la heroína, ¿no? La heroína es, de todas las drogas, pues decíamos que es la droga la mayor ya cuando se llegó al extremo, porque el, el querer que una persona deje, si todas las anteriores es muy difícil, la heroína es mucho más difícil, ¿no? Inclusive se habla que el tabaco, la nicotina, es igual de adictiva que la heroína, ¿no? Están más o menos al mismo nivel de la intensidad de la adicción, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablarles de esta droga, ¿no? Em, la heroína es una droga altamente adictiva e ilegal, ¿no?, en todos los países del mundo y pertenece a los opiáceos, del cual en la actualidad todavía sigue siendo el más abusado, el de acción más rápida y se clasifica dentro de las sustancias que se consideran depresoras del sistema nervioso central, ¿no? La heroína se prepara a partir de la morfina. Eh, esta sustancia se encuentra naturalmente en los conductos lactíferos de las cápsulas de la adormidera, de la amapola, ¿no?, Papaver somniferum, ¿no?, eh, de donde se extrae mediante cortes superficiales y donde supura una especie de goma de látex, ¿no?, que es el opio. Y este opio generalmente se vende en polvo, no, la heroína, blanco o marrón, o como una sustancia negra pegajosa, conocida en las calles como la goma o el alquitrán negro, ¿no? Eh, este, l- la heroína, incluso el nombre de heroína, es porque cuando se descubrió, se pensaba que con ese medicamento se iba a salvar a las personas que eran adictas a la morfina. Entonces, por eso se le puso el nombre de heroína, ¿no? Aquí está una fotografía de unos fumadores de opio, incluso el, el opio, eh, cuando estuvo en su auge en el siglo XIX, generó una guerra entre China y Inglaterra, ¿no? Los ingleses querían ser los únicos que transportaran el opio, y entonces hubo una guerra entre China y Inglaterra, ¿no? Y los chinos que emigraron a los Estados Unidos en el siglo XIX para la construcción de los ferrocarriles en Estados Unidos, ellos llevaron el opio a Estados Unidos, y había en el siglo XIX pues una gran cantidad de personas que eran adictas al opio, ¿no? Aquí está nada más cómo quedaban estas personas que eran adictas al opio, ¿no? Entonces, esta es la planta, ¿no? La amapola, ¿no? Y a estas cápsulas es a donde se hace unas rayas aquí en esta forma, y
la goma que va destilando de estas es lo que, de donde se va a sacar el opio, ¿no? Así, este es un cultivo de amapola, ¿no? Y este es la química, la estructura química de la heroína, ¿no? A ver, dejo entonces, ¿qué pasó? ¿O quiere pasar? Entonces, en 1883, este químico, Heinrich Dresser, aisló un opiáceo nuevo, ¿no? Gracias a la acetilación del clorhidrato de morfina, o obteniendo esta sustancia que era el diacetil de morfina, ¿no? Que es el nombre científico de la heroína. Y resulta interesante que en principio se pensó que en la heroína como un sustituto de la morfina, lo cual también producía una gran adicción y por ese motivo se eligió su nombre. En poco tiempo se demostró que la adicción generada para utilizar este compuesto era mucho más intensa en comparación con la morfina. Entonces, la heroína es mucho más adictiva que la morfina. Entonces, fue peor el, el remedio que la enfermedad, ¿no? Hubo un momento en cuando se descubrió en el siglo XIX, tanto como eh, como que pasó con la cocaína, entonces también había jarabes de heroína, ¿no? Así como eh, eh, era incluso el laboratorio Bayer era el que lo producía, ese jarabe de heroína, ¿no? Aquí es una demostración cómo se inhala, ¿no? Entonces, como les estaba demostrando ahí, los opiáceos eran remedios populares y se usaban para calmar afecciones y dolores diferentes que podía comprarse sin prescripción médica en muchos comercios de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Algunos opiáceos, ¿no? Son naturales como la morfina, el opio, la codeína que durante mucho tiempo se utilizó como un antitusígeno, ¿no? Y otros que son sintéticos y elaborados en laboratorio a partir de la amapola, como el demerol, la metadona y ahora en la actualidad el fentanilo, ¿no? El fentanilo ahora es una de las drogas que se está transportando, es mucho más adictivo incluso que la propia heroína, ¿no? Y ahora es lo que se está exportando a Estados Unidos, ¿no? Aquí el camino que sigue es de Asia a México y de México a Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero seguimos hablando de la heroína, es un opiáceo semisintético que es producido a partir de la morfina a través de un proceso químico y es 3 veces más fuerte la heroína que la morfina, ¿no? Cuando se consume por vía intravenosa esta sustancia de gran potencia alcanza rápidamente el cerebro y produce una sensación muy extraordinaria que le llaman ellos el flash o el hit, ¿no? Por su efecto inmediatamente después de inyectarse, produce una sensación de gran placer. Entonces, eso es lo que produce el opiáceo, ¿no? La heroína puede presentarse en forma de polvo blanco o como pasta, como ya les había dicho, o como goma marrón, ¿no?
dependiendo de la procedencia y el proceso de elaboración que haya tenido. La heroína marrón, o sea que es café, debe ser disuelta con el ácido de la vitamina C antes de ser inyectada. Y esta es la variedad, ¿no? La que es marrón, la que se utiliza para ser fumada, ¿no? Y la heroína, pues se vende en la calle pero esta realmente, como la mayor parte de las drogas, no es heroína pura, ¿no? Sino que está súper, lo llaman ellos, está cortada con otras sustancias. Lo mismo que sucede con la cocaína, ¿no? Los vendedores la van reduciendo en su efecto. Mucha gente, muchos de los adictos que, que llegan a morirse por una intoxicación con heroína es que utilizan una heroína muy pura y que no está tan cortada como la otra y se la inyectan en la misma cantidad que se inyectaban la no pura, ¿no? Entonces la heroína pura se corta así con otros, como otros opiáceos sintéticos, lo cual puede generar complicaciones a quien la consume, porque seguramente el usuario no va a tener el efecto este que estaba buscando a la vez y, y cada vez se va poniendo en una situación de mayor riesgo a llegar a intoxicarse a una sobredosis y a tener otro tipo de reacciones adversas, ¿no? Mucho ahora en la actualidad, pues muchas de estas personas pues se les encuentra muertas en un cuarto después de haberse inyectado, ¿no? Ahí está una pequeña fotografía en, de cómo se ve estos se llaman globos, ¿no? Estos globos, ahí es donde venden la heroína en estos globos, ¿no? O en el polvo, ¿no? Entonces, para inyectársela, pues la disuelven con agua de la calle, ¿no? Y los grandes problemas de la heroína, pues es el intercambio de, de las jeringas con lo que se inyectan y produce muchas enfermedades que vamos a platicar más adelante, ¿no? Entonces, la heroína es de las drogas de abuso la que tiene una mayor capacidad para generar dependencia, ¿no? Porque es una dependencia no solamente física, psicológica, sino es una dependencia física, ¿no? Y su consumo, porque estamos viendo anteriormente, se realiza por inhalación directa o vaporizado con aparatos especiales o transmucosa, no se la ponen en el interior de la boca, ¿no? Intravenosa, oral o inclusive intramuscular, ¿no? O sea, cualquier vía que sea la que ellos vayan a utilizar, para ellos está bien, ¿no? Ahorita, digo, para los consumidores, como saben de los problemas de las infecciones de las inyecciones, cambian a la forma de inhalada, ¿no? Entonces, se pone la heroína sobre papel aluminio, se le aplica una llama en su parte posterior, lo cual hace que la heroína se convierta en una sustancia líquida que desprende vapores que son inhaladas a través de un tubo que le llaman rulo, ¿no? Eh, y se realiza esa absorción sobre el mismo papel. O el líquido al diluirse, ahí es donde lo toman con la jeringa, ¿no? Entonces, en esta forma de inhalación es la forma más rápida, que perciben más rápidamente los efectos. Pero también, como estaba mencionando, la heroína puede fumarse, inyectarse, inhalarse. Eh, Estas dos primeras, de fumarse e inyectarse, son las de mayor rapidez para llegar al cerebro, ¿no? Y también como llega rápidamente, produce efectos
dura menos tiempo el efecto que en la sangre, ¿no? Ahí está el que se está inyectando, ¿no? Es ahí en el hospital, cuando casi siempre que ustedes quieren encontrar adictos a la heroína, nada más en el Hospital General, váyanse al servicio de infectología. Ahí está lleno de veras de gente que es adicta a la heroína. Y es muy habitual, ¿no? Que tú les revisas los brazos y ves la serie de cicatrices o las venas que están totalmente esclerosadas, ¿no? Eh, eh, como consecuencia de la gran cantidad de veces que se lo inyectan. Hubo una época en donde en el mercado no había o se había acabado o había disminuido la cantidad de heroína que había en el mercado. Entonces, es tan grande la adicción que, eh, que se ponían analgésicos así tomados, los molían, ¿no? Los analgésicos los molían y de ahí los diluían con agua de la calle y se los inyectaban. Entonces generaban mayores abscesos, ¿no? Y esclerosis de las venas, ¿no? Entonces, esto es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, la vía intravenosa es por lejos la forma más riesgosa de consumir la heroína, ya que entraña un riesgo elevado de sobredosis, ¿no? Dado que la totalidad de la sustancia entra en el flujo sanguíneo de un sola vez, ¿no? Entonces, por eso es mucho más riesgoso que el ser fumado, ¿no? La mayoría de los riesgos de la vía intravenosa desaparecen si la heroína es fumada, aspirada o por otros métodos, ¿no? Pero también pueden causar problemas que sufren asma, neumonía u otros problemas respiratorios, ¿no? Por vía intravenosa, pues, eh, están, pues, las infecciones, las endocarditis, ¿no? El VIH, está la hepatitis C, ¿no? Todas infecciones por vía intravenosa pueden producirse, ¿no? Entonces, la heroína puede ser inyectada directamente a través de la vena o indirectamente a través de los músculos o también se puede inyectar por vía subcutánea, ¿no? Y cada uno de estos métodos pues tiene sus riesgos, ¿no? Por las jeringas que se utilizan, ¿no? Ahí está, calientan, por ejemplo, aquí están calentando en una cuchara, ¿no? Aquí está el polvo, le echan agua, ¿no? Y esta es la jeringa, ¿no? Y así se calienta la cuchara o con encendedores, ¿no? Y aquí está inhalada, ¿no? Entonces, entre otros síntomas, la heroína va a provocar los siguientes efectos. Una sedación, o sea, hacia abajo, ¿no? Y también una sensación, junto con estar muy tranquilo, una sensación de alegría interna, de euforia, ¿no? Analgesia y que puede llegar a producir una depresión respiratoria, que es la principal causa de muerte por sobredosis, ¿no? En los usuarios, ¿no? De esta sustancia. Entonces, la heroína suprime la tos, va a producir miosis, náuseas y también efectos de gastrointestinales, cardiovasculares, renales y urinarios, ¿no? O sea, va a afectar todo el sistema del organismo, ¿no? La heroína, al igual que todos los opiáceos, es un potente analgésico que hace que el usuario tenga menos conciencia y que pueda tolerar mejor los dolores y las afecciones físicas y emocionales, ¿no? Así,
a altas dosis produce también una sedación una gran sensación de tranquilidad, ¿no? También puede producir un sentimiento de euforia, de placer, de bienestar, ¿no? No obstante, hay que tener una cuenta que no todas las personas que usan heroína experimentan esos efectos en todo momento. Como dijimos, siempre sea cual sea la droga que uses, legal o ilegalmente, la experiencia es única e irrepetible y diferente en cada usuario, ¿no? O sea, eh, en la experiencia de las drogas, de todas las drogas, va a depender de la propia persona, ¿no? Y cada uno lo va a experimentar de diferente forma, ¿no? Como efecto desagradable, a veces pueden generar el consumo de heroína, estreñimiento, náuseas, una respiración enlentecida, disminución del deseo sexual, pero por otras partes las mujeres pueden experimentar periodos irregulares menstruales, ¿no? O incluso dejar de tener sus periodos menstruales, ¿no? Entonces, esto es, no, no tiene así efectos muy severos, ¿no? Sino el gran problema es la adicción que la persona nunca va a poder dejar de usar la heroína, ¿no? Entonces, los usuarios que comparten las agujas y otros materiales de inyección, pues corren el riesgo de contagiarse con el VIH, hepatitis u otras enfermedades infecciosas. Yo he visto varios casos de endocarditis, ¿no? De nada más por ser usadores de heroína, ¿no? Entonces, uno de los riesgos que entraña el consumo de la heroína es que su uso regular, como, como de cualquier opiáceo, ¿no? Tiene altas probabilidades de generar tolerancia. Entonces, la tolerancia es que cada vez se necesitan mayores dosis para tener los efectos que está esperando, ¿no? Y que esto va a producir la famosa dependencia física. O sea, es una necesidad totalmente orgánica, porque si no tienes la heroína, es una sensación casi de hambre, ¿no? Y su suspensión, ¿no? Va a producir un síndrome de abstinencia severísimo, ¿no? Los, los que utilizan opiáceos, ¿no? Heroína, todos, metadona, ¿no? Que es el, el opiáceo de uso oral, ¿no? Igual que la morfina que se utiliza en el tratamiento de los dolores para las personas que tienen dolores eh, mm, como consecuencia del cáncer, ¿no? Pero ese síndrome de abstinencia que, que se le denomina malilla, o sea, todos los usadores de heroína hablan de la malilla, ¿no? La malilla, vamos a hablarlo un poquito más adelante, ese síndrome de abstinencia, es unos dolores, una desesperación, una angustia, dolores musculares, náuseas, vómitos. La peor sensación que puedes tener, tú lo vas a tener porque tu cuerpo tiene ese síndrome de abstinencia o alias la malilla, ¿no? No obstante, lo contrariamente, la creencia popular, el uso de heroína pura no causa por sí misma daños serios al cuerpo, ¿no? Sino es a largo plazo. Lo que sí pone al usuario en situaciones de riesgo son las prácticas de las inyecciones, ¿no? Eh, y el hecho de no conocer el corte que está teniendo, ¿no? O sea, no saben qué cantidad se están utilizando en la actuación.
Entonces, estos van a generar los riesgos para la salud, ¿no? Eh, Tanto en el corto como en el largo plazo, ¿no? Incluso, como es tan difícil el curar este tipo de problemas de la dependencia a la heroína, en algunos países europeos, en lugar de tratar de curar a estas personas, les hay lugares, hay clínicas en donde o se les va a dar metadona, que es otro opiáceo, ¿no? Que para que no se lo estén inyectando, o les distribuyen jeringas, ¿no? Jeringas esterilizadas, jeringas de un solo uso, ¿no? Porque saben que no van a lograr que esa persona deje de utilizar la droga, ¿no? Entonces, es tan frustrante para muchos países el tratar de curar a estos pacientes que prefieren darles las jeringuillas que tratarlos, ¿no? Entonces, como estábamos hablando, la inyección de heroína directamente en las venas es el método que acarrea más riesgo, ¿no? Para la salud del usuario, ¿no? Sí son compartidas las agujas, las jeringas, los algodones, los filtros, incluso las cucharas, los cocinadores, ¿no? Existe alta probabilidad de a través de contagio sanguíneo que se transmita virus e infecciones como la del VIH, la hepatitis B y C, y puede así mismo ocurrir otro tipo de infecciones bacteriales, ¿no? Entonces, sangre, si se ingresan con bacterias a través de la inyección o del tiro o shot, ¿no? Como le llaman. También se puede generar daño a la piel, a los músculos, generando abscesos, celulitis y otras relacionadas con la práctica de la inyección, como consecuencia del uso. Trombosis venosas, ¿no? También se puede presentar, ¿no? Como consecuencia de repetidas, pueden colapsarse también las venas y pueden quedar totalmente inutilizables para futuras inyecciones, ¿no? Entonces, otro de los riesgos asociados al inyectarse es inyectarse accidentalmente en el hernia y pueden producir parálisis de los brazos, ¿no? O inyectarse en lugar de una vena en una arteria que puede provocar pérdidas importantes de sangre. O sea, el inyectarse es un constante riesgo, ¿no? Entonces, eh, el síndrome de abstinencia, ¿no? Que les estaba mencionando anteriormente. Es conocido como la malilla, ¿no? Que es uno de los más fuertes que se siente, sensaciones desagradables que puede presentar las personas que usan drogas de abuso, ¿no? Entonces, esa sensación es tanto física como psicológica, ¿no? Entonces van a provocar un cuadro que es aparatoso, ¿no? En el hospital general también es muy frecuente que lleguen pacientes que no encuentran o no tienen dinero para comprar o roban, por ejemplo, de los lugares donde hay más uso de heroína aquí son en las fronteras, ¿no? Es donde, por ejemplo, puede ser desde Tijuana, eh, San Luis Río Colorado, este, Nogales, Agua Prieta, aquí en el estado, esos son en Ciudad Juárez con más problema, pero las ciudades de la frontera es donde hay más adicción a la heroína. También, aunque no debería ser otro lugar donde hay mucha adicción a la heroína, son las cárceles, ¿no? Entonces, el síndrome de abstinencia puede comenzar con moqueo, lagrimeo, calambres en el cuerpo, dolores musculares, síntomas similares a una gripe, acompañados de una gran ansiedad, a veces seguido de diarrea y vómito, ¿no?
y el cuadro se va agudizando según pasan las horas y puede acompañarse inclusive de convulsiones y alucinaciones, síndrome de confusional agudo, ¿no? Si se siguen así las personas, ¿no? Este cuadro muy severo, si no se les pone ningún opiáceo, pueden ir remitiendo entre 4 y 5 días, pero a nivel psicológico puede estar un opiáceo, ¿no? Incluso yo lo he visto, hay pacientes, es muy frecuente que estos pacientes también tengan tuberculosis, ¿no? Estos pacientes por el, el problema de la convivencia con encerrados y en la forma en que se inyectan, estas personas tienen tuberculosis. Y muchos de los pacientes que están internados ahí en el servicio de infectología del hospital, que están en tuberculosis, que tienen tratamientos prolongados, entran en estos estados de malilla, se escapan del hospital para buscar inyectarse nuevamente, ¿no? Eh, entonces, aquí ponen, no vi yo, no he visto esta película, ¿no? En donde la persona entra en un estado complicado, ¿no? Por el síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces ahí salen los conflictos, ¿no? Sí, físicos, psicológicos, por lo que debe pasar, ¿no? Una de las primeras películas que en relación a esto de la adicción a heroína fue una película muy vieja de los 60, ¿no? Que se llama Contacto en Francia, ¿no? El, tiene que volver, el detective, el investigador, tiene que volverse adicto a la heroína para localizar a los que estaban traficando con la heroína. Entonces, él decide encerrarse en un cuarto para pasar ese síndrome de abstinencia, ¿no? Y es muy dramática esa situación, ¿no? Bueno, pues
¿Alguna pregunta, alguna duda que quieran decirme con respecto a esto de la heroína? Doctor, la diferencia entre la heroína y la coca es que son sus efectos, o sea, los 2 son polvos blancos. Los dos son polvos blancos, ¿no? La cocaína es estimulante del sistema nervioso central, ¿no? Y principalmente más se utiliza inhalada, ¿no? En cambio, la heroína es un sedante, ¿no? Pero los dos son polvos blancos, ¿no? Okey, Las, las personas los conocen perfectamente ellos, ¿no? El polvo de la cocaína es un polvo mucho más, más ligero que el de la heroína, ¿no? Este es más, un poco más grueso el polvo el de la heroína, ¿no? Incluso por eso le llaman cuando es de color café, le llaman la piedra, ¿no? o sea, Eh, la piedra es la heroína. la piedra es la heroína. Existen, no sé, ahorita no, existe en la actual clínicas que se llaman clínicas de metadona. La metadona es otro analgésico opiáceo por vía oral. Entonces, estas clínicas, como le estaba mencionando anteriormente, que el gran problema son las inyecciones, entonces las clínicas de metadona es un lugar en donde llegan y en forma diaria, habitual, llegan por su dosis de metadona, ¿no? Aquí en Hermosillo había en la calle, ¿cómo se llama? Donde está, ¿cómo se llama el periódico este nuevo? Que El Sol de Hermosillo, que está más o menos por donde está el Mundito, ¿no? Ahí en el centro, ahí había una clínica de metadona, ¿no? No sé si ya la cerraron o quién sabe, pero había varias clínicas de metadona. También yo conocí varias clínicas de metadona. Un amigo mío que ya murió, que se dedicaba a puras cosas de adicciones, él tenía su clínica de metadona en Tijuana, ¿no? Entonces, era, era una forma de controlar el problema de la adicción a la heroína. Es la más difícil, ¿no? Porque no se van a curar estas personas, ¿no? Yo tengo gente conocida que tiene toda su vida tratando de dejar y vuelven y vuelven y vuelven. Alguna persona que se dedicaba a esto de las adicciones decía que los pacientes son los pacientes de la puerta giratoria, ¿no? Como esas puertas que están en los hoteles que dan vueltas, que parecería que ya se estaba aliviando y vuelve, ¿no? Este, por ejemplo, yo pongo ejemplo entre la heroína y la cocaína, ¿no? En esto es como ejemplo, ¿no? Como drogas que son permitidas. Por ejemplo, el café. El café es un estimulante y la gente se vuelve adicta al estimulante. Es como si así es la adicción a la cocaína, ¿no? A la persona quiere estar despierta, eh, eh, con mucha actividad, con mucha energía, así es la cocaína, ¿no? En cambio, el tabaco, ¿no? El tabaco que es súper adictivo, y te digo, y que la gente que fuma, que quiere dejar de fumar, no puede dejar de fumar y cuesta un gran trabajo que una persona abandone el tabaco, ¿no? A pesar de que tiene enfisema, a pesar que tiene EPOC, a pesar que mil enfermedades, complicaciones, la gente sigue fumando, ¿no? Tú lo ves en los cigarrillos que por ley supuestamente les ponían ahí fotografías desagradables y a pesar de eso, la gente seguía o sigue fumando a pesar de que te ponen todas las advertencias negativas del alcohol, ¿no? Del tabaco, perdón.
Y así sucede, ¿no? Bueno, y por ejemplo, otros medicamentos, pues están ahora, nosotros los médicos en alguna forma también somos culpables, pues existe una dependencia así por debajo de cuerda a los benzodiazepínicos, ¿no? La gente no puede suspender o dejar de usar benzodiazepínicos ya que inició el uso de las benzodiazepinas, ¿no? Y así son. Y el tratamiento, por ejemplo, vemos que el tratamiento de estas, hay, eh, la gente, supuestamente, hay las famosas mm, anexos, ¿no? Que son lugares donde encierran los familiares, quieren que dejen sus familiares, sus hijos, ¿no? Sus padres, todos, y los encierran en estos lugares que se llaman anexos, que son manejados por exadictos supuestamente, y que nada más son campos de concentración, no van a recibir ningún tratamiento adecuado, ¿no? O un tratamiento así que pudo funcionar es el que se utiliza en las clínicas como la que estaba en Mazatlán, ¿no? Oceánica, ¿no? Que hay otras parecidas, similares, eh, pero los pacientes salen y los familiares gastan de ahí después de haber gastado mucho dinero y al ratito la persona sigue en la adicción, ¿no? O sea, la adicción es muy difícil de quitar, ¿no? Por ejemplo, uno de los métodos que ha ayudado a las adicciones, hay dos, de lo que yo he visto, ¿no? Uno es los grupos similares a los de alcohólicos anónimos, ¿no? Narcóticos anónimos, ¿no? Y otro, yo lo he visto en personas que están ahí en la cárcel, que cuando, desde el punto de vista religioso, eso es otra de las vías que hacen que una persona logre dejar de usar las drogas, ¿no? Esos son los dos caminos que, que sí han sido regularmente efectivos para alivianar a personas que son adictas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o duda? Bueno, entonces ahí le dejamos y nos vemos la próxima semana. ¿Les parece bien? Gracias, doctor. Sí, gracias, doctor. Gracias. Nos Gracias, estamos doctor. viendo. Hasta luego.